Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Otro programa de Hoy Hablamos desde acá, desde TVU, desde los medios UDEC. Vamos a hablar de las políticas de inclusión de acá de la Universidad de Concepción, cómo se diseña todo, cuál es la estrategia, qué se está buscando, cuáles son los objetivos. Y para ello tenemos invitadas de lujo. Comienzo con la invitación y el saludo con Yasmín Valenzuela Saravia, directora del programa interdisciplinario de inclusión de acá de la Universidad de Concepción. Hola Yasmín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola William, muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros en este Hoy Hablamos. Y Moira Delano Urrutia, directora de Relaciones Institucionales y Alumni UDEC. Gracias por estar con nosotros, Moira, nuevamente. No, igualmente, William. Y quisimos precisamente invitar a Yasmín, ¿verdad?, para que podamos compartir con la comunidad, especialmente alumni, pero por supuesto abierta a quienes nos están escuchando y mirando, precisamente de esta política de inclusión tan importante y necesaria que tenemos en la Universidad de Concepción. Sí, necesaria y con conceptos que afortunadamente se han ido avanzando harto y se han ido plasmando proyectos en ideas y en planes. ¿Cómo se inserta en este sentido esto dentro del plan estratégico de la propia universidad? Sí, bueno, eso es importante porque en realidad nuestro plan estratégico está súper articulado con la política, ya que nuestra institución tiene un lineamiento institucional que se relaciona con este compromiso por la inclusión y la equidad de género. Ya, y en el marco de eso también hay un objetivo estratégico que busca que la institución se vaya modernizando y que esto haga que se convierta en una organización mucho más inclusiva, transparente, innovadora, equitativa e inclusiva. Se trata de políticas transversales, eso es bien importante remarcar. Sí, son políticas transversales que efectivamente esta transversalidad lo que significa es que permea cada uno de nuestros espacios de acción y de gestión dentro de la institución. Tan importante es que efectivamente en todos los ejes misionales, ¿verdad?, de investigación, de innovación, de formación y docencia, como también de vinculación con el medio, efectivamente la inclusión, como varios de los conceptos que ya planteó Yasmín, que además también se establecen en política, forman parte de esta gran política institucional que efectivamente da cuenta de los valores que nuestro plan estratégico institucional vigente hasta 2030 tiene. ¿Y ahí cuáles se consideran que son las bases en este sentido para la articulación de este plan, Yasmín? Sí, bueno, las bases de la política, como dice Moira, primero es articularse con distintas unidades, reparticiones, direcciones, porque todos nos tenemos que hacer cargo de que la UDEC se convierta en una institución mucho más inclusiva. Yo diría que hay tres aspectos base, que son tener una política robusta, que nos permita cambiar los procesos, los procedimientos, que finalmente son las prácticas que tenemos en la UDEC y que esto además promueva una cultura inclusiva. Yo creo que esos tres elementos son la base para que cualquier institución avance hacia una mirada de la diversidad con acciones afirmativas, ¿ya? No solamente que la valore y la identifique, sino que además se haga cargo de acciones que haga que estos grupos de diversidad participen de manera mucho más equitativa. Eso precisamente le iba a preguntar a Moira, ¿cómo se van en ese sentido promoviendo la inclusión dentro de la propia universidad? Tenemos la articulación, tenemos la estrategia, ¿cómo se va en ese sentido desarrollando todo esto? Bueno, el gran desafío es la articulación, la coordinación de las... Hay muchas iniciativas que la universidad hace a través de distintas unidades y reparticiones que tiene que ver con distintos aspectos de la inclusión, ¿sí? Lo que aquí queremos es que esta política institucional lo que haga es establecer entonces cuáles son los parámetros de los mínimos que la institución tiene que contar para ser una entidad en ese sentido inclusiva. Y precisamente la futura política de inclusión, que ya Yasmín nos va a contar más detalle, ¿verdad? Pero precisamente lo que va a establecer precisamente son cuáles son en el fondo aquellos lineamientos y cómo esto se concreta a través de un modelo, ¿verdad?, que efectivamente permita implementar esto. Pero esto cómo se articula además con el resto de políticas que hoy día la universidad robusta se ha dado en distintos ámbitos y que obligatoriamente tienen que dialogar para que esto sea, bueno, un sistema que permita que entonces la institución dé cuenta de precisamente esos compromisos que ha adquirido públicamente de manera voluntaria y que lo cual nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad?, de decir que somos una entidad en ese sentido transparente, inclusiva y en fin, de un conjunto de otros sostenibles en muchos de los aspectos y en fin, de todas estas políticas de internacionalización, en fin, que hoy día
son como la gran red, ¿verdad?, que se articula precisamente para que la institución entonces mire desde ahí al futuro con estas acciones positivas que nos parece que son muy relevantes de adquirir y que efectivamente queremos entonces comprometerlas en ese sentido públicamente, como con iniciativas muy concretas y muy relevantes, tanto para la comunidad interna como con las acciones que efectivamente externamente hacemos y los compromisos que tenemos. Sí, eso es bien importante. ¿Cómo es la articulación? ¿Cuáles son las acciones y los ejes? Y cómo ellos se van actualizando conforme van pasando las épocas también. Sí, bueno, los ejes están establecidos. De alguna forma hay 4 ejes importantes. Uno que son docencia y formación, en donde ahí estamos fortaleciendo todo lo que tiene que ver con las competencias docentes, el acceso a capacitación. Tenemos hartos desafíos hoy día como comunidad. Están los ejes que tienen que ver con la institución, cómo se gestionan los recursos, y ahí, por ejemplo, importante comentar cómo la inclusión hoy día se está anidando en este proyecto de dirección de sustentabilidad. Que estamos en el proceso de la política de sustentabilidad de la UDEC, y que esto va a permitir alojar en el futuro una unidad de inclusión, ¿ya? Y que es algo que es uno de los compromisos que tenía la política actual de inclusión y atención de la diversidad, que es súper importante, y los otros ejes que se relacionan obviamente con vinculación con el medio, y ahí tenemos compromisos importantes externos también, no solamente internos. Nosotros estamos adscritos al Acuerdo de Producción Limpia, nosotros además pertenecemos a diferentes redes como el G9, yo misma soy representante de la Comisión de Inclusión, de la Red de Educación Superior Inclusiva. Entonces todo esto va generando una articulación interna y externa que nos permite crecer, compartir experiencias también con las otras instituciones de educación superior que están transitando los mismos desafíos que nosotros, y de esa forma se va generando esta colaboración, porque yo siempre he pensado que la inclusión tiene mucho que ver con el crecimiento de las instituciones, y que la inclusión se va construyendo con las comunidades dentro y también de lo que está pasando afuera de la universidad, porque también hay un marco normativo que nos impulsa ciertas acciones, pero también nuestros propios compromisos internos y como decía Moira, no solo con los estudiantes y las estudiantes, sino que también con quienes trabajan dentro de nuestra comunidad, que también lo hace tener una línea mucho más transversal de la inclusión propiamente tal. En esta forma de trabajo que ha tenido siempre la universidad de considerar también a sus comunidades mucho, en los saberes, en las dificultades, en las problemáticas, ¿qué temáticas nuevas han incorporado las propias comunidades dentro del desarrollo de estas políticas que ustedes han tomado en cuenta, las han ido desarrollando, que quizás no estaban profundizadas y que las han tomado, las desarrollan y las transforman en acciones concretas? Sí, yo creo que una de las cosas bien importantes de relevar es que las políticas de la Universidad de Concepción, ya desde el 2018, pensando en el desarrollo del plan estratégico, institucional nuevo, en fin, todas son y han sido participativas. ¿Y eso qué significa? Que genera espacios de debate, de reflexión, de aportación de ideas, propuestas muy concretas de cómo desarrollar distintos ámbitos. Se comparten y conocen experiencias, ¿verdad?, exitosas de otras entidades, y esto entonces permite que efectivamente la propuesta de la política en ese sentido sea muy robusta y muy participativa y represente a distintas generaciones, campus, ciudades, territorios, distintas edades, niveles de formación, en fin, que permiten entonces que esto sea, sean documentos, ¿verdad?, que tengan mucha relación con las personas, y las personas lo sientan también en ese sentido bastante cercano. Y por supuesto que este diálogo con las comunidades siempre ha sido parte de las características de la universidad, siempre desde que nació, ¿verdad?, precisamente por su carácter de la fundación que tuvo, que fue creada por y para su comunidad, que tenemos una identidad muy particular, y que precisamente es este diálogo fluido y permanente con los territorios y con sus comunidades. En este mismo sentido, Yasmín, en este diálogo con las comunidades, ¿qué temáticas se han levantado precisamente al encontrarse con las propias comunidades e interactuar? Sí, yo creo que hay hartos temas que son importantes. Por ejemplo, la accesibilidad.
Es un tema pensando la accesibilidad, y acá aprovecho de explicar que la accesibilidad no solamente es la infraestructura, porque uno dice, accesibilidad, claro, uno piensa físico en la rampa, ¿verdad?, en el pasamano, y la accesibilidad es mucho más amplia, ¿ya? En el fondo lo que buscamos es una universidad en donde todos podamos participar en igualdad de oportunidades, y eso significa que la información tiene que ser accesible, que los recursos didácticos tienen que ser accesibles, que los diseños de las clases tienen que ser más universales, incorporar más perfiles de aprendizaje. Entonces ahí tenemos un punto central, entendiendo la amplitud que tiene el concepto, que es la accesibilidad universal. Y en el marco de eso tenemos igual otro aspecto que se ha ido estableciendo ya como una buena práctica, que son los ajustes razonables, ¿ya? Para poder dar respuesta para aquellos estudiantes, por ejemplo, o algunos trabajadores y trabajadoras que están en situación de discapacidad y que de alguna forma el sistema no es tan universal y requieren ajustes específicos para participar. ¿Y qué área en particular está definido? Sí, tenemos dos líneas que en lo que refiere a trabajadores y trabajadoras se enmarcan en la Ley de Inclusión Laboral, y esto tiene que ver con ajustes en el puesto de trabajo. Ya, por ejemplo, una persona ciega que participa en un puesto de trabajo puede requerir de algún software especial para acceder a su dispositivo de trabajo. Ya, y en el caso de los estudiantes y las estudiantes, ajustes razonables que pueden ser de acceso al proceso formativo. Estudiantes, por ejemplo, que tienen una discapacidad, requieren más tiempo en su evaluación, o pueden requerir algún ajuste en la presentación, ¿verdad? Un contraste, aumentar el tamaño. En el fondo, lo que nosotros buscamos a través de estos ajustes es que la persona pueda participar en igualdad de condiciones que sus pares. ¿En qué ha ayudado o no la aparición de la pandemia, las problemáticas que se detectan a nivel global, externas a las propias comunidades, que ustedes sientan se ha desarrollado o han potenciado o han dificultado ir avanzando en políticas de inclusión, como por ejemplo las que tenemos desde acá? ¿Qué han visto en esta radiografía, por así decirlo, global de los últimos tiempos, Moira? Yo diría que la pandemia detuvo muchos procesos importantes que se venían desarrollando, entre ellos el tema de la igualdad ante el acceso, ¿no? Como uno de los tantos temas, pero entonces yo diría que porque bueno, las urgencias en ese momento eran otras. Y el retorno para retomar estos temas de discusión que son más profundos y de fondo, que en el fondo tienen que ver con decidir, tener políticas, planes y programas y hacer el cambio cultural necesario para eso, que sabemos que es mucho más largo que el normativo, porque nosotros podemos generar, ¿verdad?, una política, un modelo, programas, iniciativas, en fin, pero otra cosa es que lo incorporemos como parte de nuestra conducta hacia las otras personas y hacia nosotros mismos, ¿verdad? Y por supuesto hacia los distintos entornos en los cuales formamos parte. Obviamente eso es muchísimo más largo, ese cambio cultural. Y que efectivamente venía un proceso muy interesante después del inicio del plan estratégico, del centenario propio de la universidad, en fin. Y bueno, tanto el estallido como la pandemia lo que hacen ahí es cambiar el foco un poco de atención y por tanto retomar hoy día estas temáticas. Tal vez ha demorado más de lo que hubiésemos pensado, pero lo importante de eso es que se han ido incorporando y han ido avanzando de manera muy importante, y es así que dentro de muy poco tiempo vamos a contar con esta política de inclusión transversal, amplia, y que, tal como ha señalado Yasmín acá, es una política que aborda distintos tipos de aspectos que tienen que ver con el tema de la inclusión, porque solamente creemos que es incorporar a las personas a determinadas cosas que ya existen. Eso significa también un conjunto de otras acciones afirmativas bien importantes que no las habíamos hecho de manera tal vez más consciente, más institucionales, y que hoy día van a estar efectivamente disponibles para eso, cosa que por lo cual nos deberíamos sentir tremendamente orgullosos como institución de haber avanzado en esto, que sin duda alguna es parte muy relevante
de generar la igualdad de oportunidades para todas las personas. Sí, en ese sentido, Yasmín, ¿cómo ves tú que estás a la cabeza de la dirección de este programa? ¿Cómo ves tú los avances que se han desarrollado desde la propia universidad y a nivel país? ¿Cuáles son las faltas que se necesita ir avanzando como país, yendo a la conversación un poquito más allá? Bueno, como institución ha habido hartos avances. Es importante decir que la inclusión propiamente tal busca representar a todos estos grupos que están como en desventaja, ¿ya? ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque es necesario hablar que no solo hablamos de personas con discapacidad cuando decimos inclusión, sino que hablamos de otros grupos también menos representados, personas que pertenecen a pueblos originarios o a otras diversidades culturales, ¿verdad? Personas mayores, entre otros grupos, ¿ya? Es necesario hacer esa aclaración para pensar en los avances. Yo creo que la institución ha avanzado bastante en lo que refiere a situación de discapacidad. Ya hay hoy día varios protocolos, también en temas de interculturalidad hay avances importantes, en el diálogo con las comunidades y cómo esto se va incorporando a la perspectiva de la UDEC. Ahora, en materia más nacional, yo diría que a nivel de políticas públicas está bastante robusto el piso como para generar acciones, ¿ya? Y en ese sentido hay como hartas oportunidades. Quizás hay nudos que tienen que ver con presupuestos, incentivos, ¿verdad? Que tienen que ver cómo gestionamos finalmente la inclusión, ya, porque hay como una suerte de percepción de que la inclusión tiene mucho que ver como con la voluntad, como con hacer el favor, y no nos damos cuenta que es una responsabilidad, es un compromiso. Yo siempre digo cuando hago una capacitación que uno cuando habla de la diversidad piensa que uno está hablando de la casa al frente. Y somos todos parte de esa diversidad. No, la propia. Claro, uno habla de... Todos formamos parte. Exacto, uno habla de la diversidad como que estuviera hablando de otro grupo de personas, fuera de tu contexto. Y tú eres parte también, y todas somos partes de esta diversidad. Y cuando nosotros logramos entender e internalizar eso, creo que nos motivamos más, creo que nos activamos más, nos accionamos más frente a las desigualdades o a las barreras. Y yo creo que por ahí va los desafíos que tenemos a nivel nacional. Yo creo que hoy día las normativas están, quizás hay algunas brechas en temas de recursos, pero yo creo que la deuda principal es que las personas nos activemos y nos convertamos también en agentes de cambio. No puede venir todo el cambio desde afuera. Y eso es algo que también se promueve bastante internamente. Buena temática la que plantea Yasmina, y yo creo que ahí quizás, no sé si concuerdas conmigo, Moira, pero ahí los diversos encuentros que ha desarrollado Alumni han permitido precisamente visibilizar problemáticas o a través de las propias estos encuentros traer nuevas formas para incluir, para ser parte, para, como decías tú, que buena temática eso, porque somos todos parte de. Ahí también ayudan bastante estos encuentros porque ayudan precisamente a tener información bidireccional en todos los sentidos y tratar de ir perfeccionando nuestro sistema. Sí, pero por supuesto, siempre poder encontrarse, conversar, generar diálogo, por supuesto que ayuda para todo tipo de entendimiento y convivencia. Y sin duda los encuentros de las distintas redes de alumni, por supuesto que son espacios que traen muchos beneficios, permiten a la gente reconectarse con sus conocidos, con sus redes, conocer a otras personas de otras generaciones que tienen otras experiencias, poder compartir esas experiencias buenas y malas, poder recorrer precisamente la trayectoria de muchas personas que se han transformado en líderes de esas propias redes, poder conocer experiencias en ese sentido, ¿verdad?, del trabajo más práctico en sus distintas disciplinas. Bueno, yo siempre digo que el encontrarse las personas genera puros aspectos buenos y en ese sentido, por supuesto, que el concepto de inclusión está cada día más instalado y tenemos que hacer el esfuerzo y por eso yo digo que este es un cambio cultural donde todos tenemos que hacer el aporte, así que yo siempre agradezco mucho estos espacios que ustedes nos brindan porque permite que nos quedemos todos reflexionando, ¿verdad?, que en el fondo el tema de estas iniciativas como las políticas de inclusión
todos formamos parte de ella, no está afuera, ella tiene toda razón. Nosotros mismos Oye, y tenemos también hay que hacer ese aporte. Claro, y ese punto también bisagra de provocarlo todos y todas. Sí. Y ahí también hay un tema bien importante que también lo comentábamos antes de cómo ustedes están también trabajando en las plataformas de todo tipo para ir entregando nuevos conocimientos. Hablábamos de los beneficiosos, por ejemplo, del crecimiento de los podcasts en el último tiempo. También es un área que están también desarrollando ustedes como equipo. Sí, nosotros actualmente estamos terminando de desarrollar un curso que se llama Agentes de Cambio para la Sustentabilidad. Y ahí quisimos innovar en uno de los módulos buscando este formato que lo encontramos más cercano en general. Uno está acostumbrado a que las capacitaciones son muy tradicionales, la presentación, el profesor como tipo monólogo, y quisimos innovar en uno de los módulos que es el módulo de inclusión con enfoque de sustentabilidad, para que pudiéramos también acercarnos a estos nuevos formatos que creo que hacen que, como dice Moira, esta reflexión sobre la inclusión se haga mucho más cercana, como más cotidiana. ¿Cómo surgió la idea ahí de plasmar esto, de llevarlo adelante y desarrollar este proyecto? Sí, surge la idea porque este es un módulo que comparto con Daniela Pavés, que es la gestora de inclusión laboral de la Dirección de Personal, en este desafío de cómo hacíamos esta clase grabada entre dos personas. Y dijimos, oye, ¿y si de repente buscamos un formato tipo podcast? Y ahí empieza a construirse la idea. Que lo hizo mucho más creativo, fue una innovación también que trabajamos con UDEC Capacita, porque si tú te das cuenta nos articulamos todos los actores para poder generar conocimiento. Bueno, y aquí una muestra también. Por supuesto, y estoy aprovechando de difundir porque el curso pronto va a salir. Entonces, en ese sentido, yo creo que en algún momento cuando se habló de inclusión y de los temas asociados a la inclusión, se hacía de una forma muy grave, muy seria. Y yo creo que hay que acercar los conceptos y creo que hay que hacerlos cotidianos porque los vivimos todos los días, son parte de nuestra realidad y yo creo que estos formatos permiten eso. Y ahí relaciones institucionales y alumni lo ha desarrollado bastante. Tenemos una feria también que es un ejemplo en este sentido, como a través de estas redes, nosotros mismos como canal, lo que estamos haciendo hasta ahora, que nos está viendo mucha gente, a través de diversas plataformas, eso también ayuda a ir construyendo mejores políticas universitarias, políticas públicas, políticas sociales, teniendo a la sustentabilidad, a la diversidad como bandera de lucha. Sí, bueno, por supuesto, ya les vamos a traer los buenos resultados de la Feria Laboral y Emprendimiento que además hacemos ustedes saben, con muchas personas e instituciones socias, ¿verdad?, que nos permiten que esto verdaderamente sea una plataforma donde lo que se quiere también es generar acceso y precisamente la plataforma además es inclusiva, tiene lenguaje inclusivo que obviamente nos facilita mucho más el poder acceder a esa plataforma. Así que, pero por supuesto, nosotros muy comprometidos con esto porque creemos que verdaderamente es necesario y todos tenemos que promover precisamente una cultura de la inclusión de manera muy potente. Yasmín, en el desarrollo del programa, ¿quiénes forman parte? ¿Quiénes son el equipo que desarrolla todo esto? Bueno, Includec es un programa que está conformado por profesionales de la universidad, académicos, académicas, también administrativos, que son todos de diferentes áreas que se han especializado en temas de inclusión y que quieren aportar a la institución en base a su conocimiento y una perspectiva interdisciplinaria. Y de alguna forma todos apoyan las iniciativas institucionales que tenemos. Entonces hay diferentes integrantes, están repartidos entre facultades, direcciones, y todos ellos conforman este gran equipo que están detrás de diferentes iniciativas que se han hecho en los últimos 10 años, incluye que este año cumplió 10 años, y ahí tenemos arquitectos, profesores diferenciales, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, hay un sinfín de informáticos, un sinfín de integrantes de la comunidad que son parte de Includec, es un equipo de profesionales voluntarios. ¿Y cómo es el trabajo en el día a día? ¿Se trazan metas? ¿Cómo es el trabajo de todo este cuerpo de profesionales? Bueno, hoy día el equipo se está conformando como parte del Consejo Asesor de la Política de Inclusión. Estamos en esa conformación actual. Por tanto, ellos desde sus perspectivas van apoyando las distintas iniciativas institucionales que van surgiendo, y van apoyando la gestión institucional. Ahorita, ¿qué te parece el desarrollo de esto? ¿Cómo ha ido avanzando? Lo decía Yasmín, 10 años.
en particular de esto, pero es una meta que ha trazado la universidad desde sus orígenes y que se ha ido potenciando en el día a día. Bueno, yo creo que somos de las instituciones pioneras en llevar adelante con tanta profundidad políticas, programas e iniciativas que decantan en esta política de inclusión y en esta estructura organizacional, porque no es solo que la institución, la universidad, genere una estructura precisamente para poder acompañar el desarrollo de la política y la implementación de los planes y programas, las distintas iniciativas. Solamente decir que me parece muy bien, valoro muchísimo el trabajo que desde la universidad de manera institucional se hace y el compromiso precisamente de toda parte de la comunidad, de la propia universidad, ¿verdad?, que efectivamente hace este aporte tan relevante para poder implementar algo que va seguramente, tengo la menor duda, va a ser reconocido como programas de vanguardia en ese sentido en los temas de inclusión. ¿Qué experiencias extranjeras o foráneas se han ido incorporando, que ustedes han considerado relevantes de incorporar, de ir desarrollando en el mediano, en el corto, en el largo plazo? Yo creo que dentro de las experiencias que más he rescatado, las mismas comisiones en las que participo tienen que ver cómo se gestiona la inclusión, porque hay distintos modelos. Yo creo que eso ha sido súper interesante de analizar, porque hay universidades, por ejemplo, que han centralizado la acción en una dirección, otras tienen diferentes programas, que es el caso de nosotros, y que se articulan con diferentes direcciones o unidades. Y esos dos modelos, hay otros que centralizan todo lo que es inclusión, interculturalidad, discapacidad, equidad de género en una sola unidad. Entonces, esa comparación, ese análisis ha sido interesante para ir también analizando cómo ha sido el mismo proceso de la UDEC, que a diferencia de otras universidades están anclando inclusión en sustentabilidad. Y eso también está marcando una diferencia positiva, porque yo creo que, como dice Moira, nosotros vamos avanzando un poco en la línea de las organizaciones internacionales. Y el desarrollo sustentable tiene una relación directa con la inclusión, porque a veces uno piensa en sustentabilidad y piensa en conservación, biodiversidad, recursos, ¿no es cierto? Quizá algo más cercano, el reciclaje, pero la verdad es que es mucho más amplio y se relaciona con la inclusión, la equidad de género, ya, y todas las acciones que podemos realizar para disminuir la desigualdad entre las personas. Bien. Moira Delano, directora de Relaciones Institucionales y Alumni UDEC, gracias por estar con nosotros y contarnos detalles de esta política de inclusión. No, a ustedes, pues, William, muchas gracias por este espacio. Y lo mismo con Yasmín Valenzuela Sarabia, directora del Programa Interdisciplinario de Inclusión, que me parece que era la primera vez que la teníamos acá en el canal. Así es, y fue un gusto estar con ustedes hoy día. No, gracias a ti por estar con nosotros. Muy amable. Y a ustedes, como siempre, mantenerse en la sintonía de TVU. Somos los medios UDEC. Recuerden, todo nuestro contenido está almacenado también en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web. Chao, que estén muy bien.